Hola, hola a todos los que están uniéndose a este live. Hola, Ahora hola, sí, buenas hola, tardes. hola. Ahí estamos los tres. Bueno, ya estamos los tres juntos y en honor al tiempo voy a dar inicio a este live. Así que, bueno, la bienvenida primero. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que están presentes el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien. Estamos en un live llamado Poniendo en práctica lo aprendido. En esta oportunidad estaremos hablando junto a Claudio Valenzuela, que es psicólogo AES, y Marcos Castro, que es tutor psicoeducativo del programa PASE, al igual de que quien les habla, Krishna Robles. Con el equipo psicoeducativo, durante este mes hemos hablado respecto a procesos cognitivos, tales como conocer, comprender, aplicar lo aprendido. Es por esto que el día de hoy nos unimos y hemos preparado esta actividad para dar a conocer diferentes herramientas respecto a, en función más bien de poner en práctica estos procesos como tal. Entonces, damos ejemplos más concretos de la vida cotidiana o experiencias propias que vamos a dar a conocer nosotros tres a continuación. Marcos nos hablará sobre cómo conocer, Claudio sobre cómo comprender y por mi parte hablaré de cómo aplicar lo aprendido. Muy buenas tardes a todos. Bueno, iniciando esto, bueno, me presento, soy Marcos Castro, soy estudiante de Pedagogía en Biología y actualmente estoy siendo parte del equipo AES del PASE. Entonces, como comentaba mi compañera Krishna, veremos ya los conceptos trabajados que estuvimos viendo, bueno, para las personas que son seguidores de esta página, seguiremos la línea como conceptual de los conceptos que hemos estado revisando toda esta semana. Y este live viene a ser como parte también de una especie de resumen de las cosas que ya conocemos, y aparte de poder aplicarlo a las cosas que tenemos nosotros en la vida, como fue comentado también por Krishna. Entonces, tenemos que partir nosotros por un concepto que ya muchos conocemos, que es, bueno, lo acabo de decir, conocer. Ahora, ¿cómo se relaciona este concepto con nuestro día a día? Que es como la consulta, el primera duda que queremos nosotros implementar ahora. Y es que podemos apreciar este concepto así de manera natural en un proceso que trabajamos siempre. Todos los días nosotros estamos conociendo cosas nuevas. Y, por ejemplo, uno de estos puede ser, para las personas que están conectadas acá y que siguen nuestra página, la mayoría pudo aprender o conocer por primera vez lo que era una clase online. Acuérdense de ese momento, el momento que ustedes se conectaron a la clase y, por ejemplo, quizás nunca vieron las caras de sus compañeros a través de la cámara, pero sí escucharon sus voces, escucharon las voces del profesor, pudieron ver que el profesor tenía cierta cantidad de aspectos. Entonces, el cómo nosotros recibimos esos estímulos, tanto visuales como auditivos, vamos como implementando y conociendo ciertas cosas de las personas que nos rodean. Y justamente esta primera vista que nosotros tenemos de nuestros compañeros nos genera a nosotros ciertas dudas y ciertas consultas que vienen a partir de este proceso. Entonces, estos estímulos, que son, por lo general, son estímulos visuales, auditivos, sonoros, o sea, puede ser también del olfato, del gusto, pueden con nosotros generarnos pequeños recuerdos, que poco a poco despiertan como eh, van despertando lo que nosotros conocemos como nuestra curiosidad. Que de hecho eso es un tema bastante importante, es cómo nosotros nos hacemos curiosos o por medio de la curiosidad vamos conociendo ciertas cosas que nosotros nos rodean y es cómo nosotros vamos conociendo el entorno que nos rodea. Entonces tenemos que tener muy en claro que este conocer parte a través de nuestros sentidos, como lo dije anteriormente, muchas veces parte a través de la vista o del audio, con el auditivo, especialmente ahora con las clases online. Entonces, nosotros recibimos estos conceptos, recibimos esta como estímulos del entorno que nos rodea y vamos nosotros generando pequeños recuerdos, como dije anteriormente, pasando a la segunda fase de este proceso, el cual conocemos como la investigación científica. ¿Qué sucede? Nosotros recibimos los diferentes estímulos. Estos estímulos nos están generando a nosotros pequeñas dudas o pequeñas curiosidades o pequeñas preguntas de las cosas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, estas dudas pueden ser durante la misma clase online. Puede ser, ¿quién será mi compañero de clase? ¿Quién será mi profesor? ¿Cómo serán los laboratorios de la universidad? También como es una cosa. Para muchos, especialmente los estudiantes de ahora que no conocen muchas dependencias de la universidad,
esa duda existencial de cómo puede ser también la universidad. Para nosotros, por ejemplo, que sí hemos estado dentro de la universidad, podemos relacionarla también, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos nuestra primera vez en un laboratorio, el conocer, el ver el laboratorio. Como cuando, no sé, por ejemplo, a mí que estoy de pedagogía en biología, nosotros nos tocaron laboratorios de biología animal y biología de invertebrados, donde nos tocó también el hacer como disecciones de animales. Y en este proceso, el hecho de conocer como las distintas implementaciones que tenemos que utilizar, las técnicas que se tienen que utilizar, esas dudas de cómo lo tenemos que hacer. Entonces, todas estas como acciones, todas estas también como situaciones en las que nosotros nos ubicamos, también nos llega hasta lo que es el tercer proceso de esto de cuando nosotros estamos conociendo cosas nuevas, que es al final esta última fase, la cual se conoce como la consolidación o construcción de un conocimiento. Esto puede ser tanto un conocimiento común o un conocimiento científico. Entonces, cuando conocemos nosotros un conocimiento común, viene a ser todo este tipo de conocimiento que nosotros recibimos a partir de nuestros sentidos y que nosotros lo replicamos sin generar como muchas dudas o consultas de lo que nosotros aprendemos. Un ejemplo de esto puede ser también en la cocina, cuando nosotros podemos, por ejemplo, a nuestros familiares cocinar y simplemente replicamos lo que vimos ahí. Por ejemplo, no sé, cocinar una olla de arroz. Solo vemos que nuestro familiar produce, no sé, utiliza una cierta cantidad de arroz y nosotros no nos concentramos o no pensamos cuánto arroz tenemos que utilizar. Solamente hacemos lo que esa persona hizo. Ese es un ejemplo de un conocimiento común, que nosotros lo implementamos sin hacernos muchas dudas, solamente lo absorbimos y lo replicamos. En cambio, un conocimiento científico es un conocimiento que aborda también una fase de investigación que está llena de dudas y consultas que nosotros buscamos responder. Entonces, una respuesta a esto, también utilizando el mismo concepto y el mismo ejemplo de la cocina, es cuando nosotros ya nos aventuramos a cocinar pero por nuestra cuenta. El saber que, por ejemplo, para cocinarme yo, para mí mismo, tengo que utilizar una taza de arroz con, no sé, la mitad de agua, por dar un ejemplo. O también que puede ser, para mí también, ¿qué sucedería si utilizo en vez de una taza de arroz, dos tazas de arroz y una taza de agua? O al contrario, utilizo dos tazas de agua y una taza de arroz. ¿Qué ocurriría al hacer ese experimento? Entonces, son como distintas situaciones donde nosotros nos ubicamos en un proceso de que estamos como experimentando y a partir de eso generando respuestas para llegar a una resolución o un concepto ya más de consideración científica, que de hecho es la base también en cómo se trabaja en la ciencia, que en este caso como en pedagogía en biología, como nosotros nos enseñan a trabajar para los laboratorios. Igual, por ejemplo, otro ejemplo como un poco más cercano también, es el hecho de conocer como nuevas, por ejemplo, nuevas fórmulas matemáticas, las cuales a nosotros nos enseñan, no sé, por la utilización de los que son los binomios, los cuadrados de binomio, las fracciones, bueno, todas esas cuestiones que son del diablo, que yo nunca me las aprendí muy bien. Entonces, ahora quería consultarle a mis compañeros si eso le hace sentido lo que acaban de escuchar. ¿Qué opinan ustedes acerca de este proceso? Ujú. Krishna, ¿quieres Me partir tú? hace, sí, me Mm. hace mucho sentido lo que tú dices poniéndolo en palabras más simples, más prácticas, en cuanto a un proceso tan básico tal vez, pero tan importante que es el conocer. O sea, estamos conociendo constantemente, siempre en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Entonces, yo creo que me hace mucho sentido lo que tú dices y principalmente yo lo asocio, por ejemplo, como dentro de mi experiencia más importantes tal vez de momento, fue como mi primer año en la universidad. Era un contexto totalmente nuevo, para mí era diferente hasta las salas, hasta los baños, un casino, era muy diferente. O sea, yo tenía la experiencia de estar solamente en mi liceo, el tener que haber me transportado a una universidad para mí era nuevo, era conocimiento. Entonces, básicamente, era un proceso en el cual hasta el día de hoy, bueno, por temas de pandemia no puedo seguir intentando y practicando, pero que se une muy bien con los nuevos conceptos o sea, más bien con los conceptos que vamos a tratar después con Claudio, pero mi experiencia sería como el poder ver profesores nuevos, enseñanzas nuevas y tipos de aprendizaje. Entonces, para mí me hace muchísimo sentido los ejemplos que tú dices respecto al conocer. Ujú, Claudio. sí.
Sí. Estaba pensando en lo que dijo Marco, ¿no? Y que quisiera rescatar un poco, que tiene que ver con conocer a través de los sentidos. En el fondo, a veces en este proceso no universitario nos confundimos un poco y terminamos pensando que conocer es lo mismo que estudiar. Y al Mm, revés, po. Conocemos en el fondo con el cuerpo, conocemos con los sentidos, con la corporalidad, con las sensaciones, con las emociones, y eso es lo que nos va quedando. Um, por eso me parece súper interesante también poder hacer la invitación a que se pueda volver a repensar, ¿no? El conocer como una experiencia más bien sensorial que una experiencia abstracta, ¿no? Eh, Conocer el mundo a través de lo que vamos tocando, de lo que vamos sintiendo, con quienes vamos hablando. Eh, Me parece súper interesante esa vuelta, ¿no? Y aterrizar el conocimiento a un poquito lo que decía Marco, que que está más relacionado con los sentidos. Mm, que es como partimos conociendo el mundo desde que nacimos, en el fondo, si no es más que eso. claro. Es De súper hecho, primitivo, podríamos decir. claro, de hecho, el concepto en sí de conocer, podemos relacionarlo también nosotros en la época de la infancia, que los niños quieren saber de todo, ellos Mm, necesitan preguntas, hacen consultas de todo, la curiosidad ahí está, pero fuerte. La Entonces, sí. exploración. claro, la exploración, el hecho Mm, de, no sé, lo mismo decíamos, por ejemplo, con el tema de la plasticina, de claro. que nosotros tenemos una plasticina, podemos verla, podemos sentirla, pero el momento de pasar de sentir lo que es una plasticina a saber lo que es y comprender lo que es una plasticina, que es justamente lo que va a comentar Mm, Claudia ahora en adelante, es un proceso totalmente diferente. Entonces, a lo que quiero llegar es que gracias a conocer nosotros podemos como generar aprendizaje nuevo y mm. nosotros podemos construir nuestro como mundo que nos rodea. Y ahí dentro de eso pasamos a otro concepto, que es justamente lo que va a hablar Claudio ahora, que es el comprender, el cómo nosotros comprendemos el mundo que nos rodea. Ahora Claudio, te paso la pelota y te toca conversar. Sí, sí. Podríamos entender el comprender como lo que viene a continuación, ¿no? Que de repente podría ser un paso en la complejización, pero tal vez no lo es tanto porque también está asociado a las experiencias y a las emociones, básicamente. Am, lo que hacemos en el fondo con esto que conocemos, con esto que ya conocimos, es intentar darle un significado, intentar otorgarle un sentido para poder apropiarnos de ello y para que pase a formar parte de lo que sabemos, del repertorio de saberes que tenemos, ¿no? Quisiera volver al tema del estudio, ¿no? Y pensar el estudio como un ajuste constante del contenido mental, de las representaciones que vamos teniendo, ¿no? Para poder entender lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. eh, y si bien es un proceso cognitivo que está bien complejo, eh, es también una instancia en que las diferentes cuestiones que vamos viendo se van conectando. Me refiero con esto a que se van conectando no solo con otros contenidos, sino que también con las experiencias anteriores y con las emociones que vamos teniendo. Eh, Son cosas que nos van provocando, ¿no? En nosotros y nosotras van despertando otros recuerdos para poder eh, ligarlos a la experiencia y poder, como decíamos recién, darle un sentido, otorgarle una significación, que generalmente, de nuevo, parte a partir de lo que ya sabimos, de lo que ya sabemos, perdón, de las experiencias que ya tenemos. Um, Tenía anotado por acá el ejemplo de las paredes celulares, quizá Marco ahí sabe mucho más que yo, ¿no? Pero recuerdo que cuando tuve que entender que era una pared celular, lo primero que se me viene a la cabeza es una pared, ¿no? Para después poder abstraer el concepto de pared celular. Pero lo que tenía yo a la mano para entender que era una pared, era efectivamente una pared de una pieza, ¿no? Que puede que no sea lo mismo, pero nos vamos acercando al concepto, eh, vamos comprendiendo más o menos de qué estamos hablando. Y ya luego vienen otros procesos que tienen que ver con la abstracción del concepto en sí, ¿no? Y que se va nutriendo de otras cuestiones como para qué sirve, cuáles son las funciones que cumple,
dónde está esa pared celular, dónde no está esa pared celular, etc. También quería compartir el ejemplo con ustedes, ¿no? De cómo podemos atravesar en esta profundidad de comprensión, que también adquiere diferentes niveles. Y cómo vamos usando la experiencia también para poder ir accediendo a estos niveles de comprensión. Lo primero que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, ejemplos para poder avanzar en esta comprensión, que son ejemplos cotidianos. Si necesitamos comprender, ¿cómo explico esto? Si necesitamos comprender algo que se parezca a un perro, vamos a usar el perro como ejemplo, ¿no? Se parece a un Claro. perro, pero más chico, se parece a un perro, pero más grande, para poder explicarle a alguien que no sabe cómo es, para que comprenda cómo es aquello que yo le estoy queriendo explicar. Vamos a usar colores también, ¿no? Es de este color, Como, pero más disculpa si, claro, chico. disculpa si te interrumpo un poquito, Claudio. Es como cuando nosotros, por ejemplo, le estamos enseñando los tipos de animales a los niños y le hablan sobre un lobo, un coyote. Cómo ellos Claro, identifican lo que es un coyote o un lobo, y el ejemplo más cercano que tiene obviamente es un perro, pero claro, tampoco es que sea un perro, es parecido a un perro pero más grande, o más chico, de claro, color Se rojo. utiliza la asociación. Justamente, claro, claro, claro. Sí, vamos asociando esos contenidos. Y una forma, por ejemplo, de utilizar la experiencia para explicar más o menos, o para comprender qué es un lobo, sería el miedo, ¿no? Porque el lobo te puede comer, pero el perro no. Entonces no es lo mismo que un perro, es parecido a un perro, vamos comprendiendo, ¿no? Que se parece a un perro, pero si lo ves, probablemente te genere miedo. Y ahí vamos claro, utilizando la emoción para poder ir comprendiendo un concepto abstracto. Quizás nunca habremos visto un lobo en la vida, pero ya vamos a saber más o menos, vamos a comprender qué significa un lobo, qué significado tiene un lobo, ¿no? Y para avanzar en los niveles de comprensión, eh, creo que es súper útil hacerse preguntas, ¿no? Primero quiero decir que podemos atravesar tres niveles de comprensión. Uno que es más bien literal o superficial, otro que es más bien inferencial y otro que es más bien crítico. Ah, yo, para ejemplificar esto, quería compartirles un poco unas preguntas, ¿no? Eh, para saber en qué nivel estamos. A través del ejemplo de un compañero de ustedes, por ejemplo, que puede haber llegado, qué sé yo, a historia y tiene que comprender los procesos que ocurrieron o cómo ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Algo que ocurrió, qué sé yo, el siglo pasado y que cambió el curso de la historia de cómo se distribuyen geopolíticamente, ¿no? Las naciones. Más o menos el mundo que conocemos hoy día nació a partir de eso. Uh, y si queremos comprender cómo nació el mundo en el que vivimos hoy día a partir de eso, podemos atravesar estos niveles, ¿no? Eh, Cuando estamos en un nivel superficial o en un nivel literal de comprensión, podríamos responder preguntas como ¿dónde ocurrió esta Segunda Guerra Mundial? Si fuésemos un estudiante de historia, por ejemplo, podríamos claro. responder ¿dónde ocurrió la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se desarrolló el conflicto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en la Segunda Guerra Mundial? Ahí estamos en un nivel súper literal, puesto que manejamos algunas variables, pero no sabemos cómo interactuaron esas variables, ¿no? Sabemos quiénes participaron, sabemos quiénes pelearon, sabemos de repente por qué pelearon, pero no sabemos cómo se desarrolló, y aparte fue una cuestión súper larga, ¿no? Luego pasamos a un nivel más profundo que tiene que ver con lo inferencial. Entonces ya empezamos a hacernos otro tipo de preguntas como ¿qué habría pasado si hubiese ganado el nazismo? Uh, ¿Cómo podría haber ganado el nazismo? Hay un libro súper interesante que se llama El hombre, y me parece que es una serie también, una serie que está, no me acuerdo en qué plataforma de todas las que hay, que se llama El hombre en la torre alta, algo así, que narra el mundo de hoy, hace una ficción entre cómo hubiese sido el mundo hoy si hubiese ganado el nazismo, por ejemplo, y no hubiesen ganado los aliados. Ahí hay un nivel inferencial. Estamos
infiriendo qué habría pasado si estuviésemos en el otro escenario. ¿Qué habría de diferente hoy si hubiese ganado, por ejemplo, la Alemania nazi? ¿Qué relación hay entre la Alemania nazi y los partidos actuales, por ejemplo? Que me parece que es algo bien contingente, pero en lo que no vamos a hablar ahora, no lo vamos a mencionar. Y luego tenemos un nivel de comprensión que es más crítico, que ya sería un nivel más bien profundo de comprensión, en donde podríamos entender, por ejemplo, por qué razones perdió la Alemania nazi la guerra. ¿Por qué razones perdieron, por qué razones perdió Japón, por ejemplo? ¿Por qué razones ganó Rusia? Podríamos decir que ganó Rusia, pero luego se generó otro conflicto que se llamó la Guerra Fría, que enfrentaba a estos dos sujetos que pelearon en conjunto, pero que después se separaron. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso, por ejemplo? ¿Cómo se relaciona este conflicto de nuevo con los otros conflictos que se dieron después? ¿Y qué tan probable es que ocurra algo nuevo o algo de nuevo como eso? Como les decía recién, aquí ya estamos en un nivel un poco más profundo de comprensión, en el que podemos entender cómo interactúan las variables y podemos entender también y deducir cuáles fueron las consecuencias de eso. No sé si tienen algún comentario antes de darle el pase a Krishna. Después Pero de yo lo que sí, hemos hablado. claro. Yo sí quería comentar, o sea, es interesante el cómo se abordan estas distintas capas del comprender y todas estas fases en que nosotros tenemos como distintas maneras de verlo. Yo lo veía recién como con el ejemplo que tuviste en un inicio de la, bueno, de la paredes celulares, que en Mm, este caso, bueno, a mí se me hace fácil verlo porque, bueno, yo lo he estudiado en mi parte de mi carrera, pero justamente cómo nosotros cómo conceptualizamos esta cosa, porque de manera literal sabemos que la célula es una especie como, no sé, de estructura pequeña, minúscula, que nos conforma a nosotros, y que tiene la forma, no sé, de un, por ejemplo, tengo aquí la pizarra, una pizarra siempre con un profesor, sabemos que, por ejemplo, ya, eso podemos decir que es una célula, claro. ya está bien. Los estudiantes pueden verlo, incluso pueden ver una fotografía de una célula y tener algo similar a este concepto así. Pero, ¿qué significa eso para el estudiante? ¿Qué Mm, aborda aparte de eso de ver una imagen de una fotografía de una célula? Si, ¿cómo puedes traspasar eso al concepto general o real de como una célula? Y como tú decías tú, por mm, ejemplo, que tú lo relacionabas como por ejemplo con una pieza. Porque tú escuchas mm, término pared y dices pared celular, una pared como una, no sé, como la pared que tengo en el patio de la casa. Pero en el caso de una célula que es una cosa tan pequeña, una minúscula, tiene que ser una estructura que cubra la célula. Entonces, una forma de ejemplificar eso es que la célula también puede ser una pieza. Una pieza en su interior también mm, tiene distintas cosas. Tiene, por ejemplo, lo puede ser un closet, tiene otra estructura, no sé, puede ser como esta cosa del lápiz, unas cajas, que podrían ser también representación de los mismos ribosomas. Del mm, closet quizás puede ser incluso el mismo núcleo. Entonces tú así vas como generando que el concepto traspase un poco más y no se quede solamente en el término literal de que la célula es como solamente esa estructura que nosotros claro, vemos en una fotografía. claro. Y así va avanzando en... Perdón, te interrumpí, ¿no? ¿No? No, 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 de hecho ya terminé ahí. Ah, ya. Así va avanzando. Eso, solo eso iba a decir, va avanzando en los niveles de comprensión, ¿no? Entendiendo que, claro, la Claro, célula no es solo una cosa cuadrada, sino que también cumple ciertas funciones y que dentro de ella hay otros organelos, se llaman, ¿no? Que van cumpliendo otras sí, funciones, ¿no? Claro, organelos, de estructurales sí. internos también. Y bueno, existen muchos tipos de cosas. Y no sé Mm, qué podría comentar Kichi o la Krishna Sí, respecto a esto. bueno, básicamente el cómo yo interpreto la comprensión es que lo asocio a experiencias como ustedes bien relacionan el concepto que uno tiene en mente, por ejemplo, la pared, y luego con la complejización poder darle un término diferente. O sea, ya vamos usando procesos más complejos, estamos subiendo de nivel, avanzamos los mismos cursos, entonces la materia va siendo más difícil. Entonces yo lo asocio a la misma asociación de nuestras experiencias previas, contenidos previos, con nuevo contenido, y cómo esto yo lo voy interpretando en mi cabeza y me lo voy aprendiendo de cierta forma, hasta un punto
que va a ser el que yo voy a tocar más adelante, que es el aplicar. Si yo no manejo bien el tema, si no manejo bien el concepto, teoría, ecuación, etcétera, no puedo aplicar, porque necesito procesarla en mi cerebro primero, tener una idea como base o al menos poder explicarlas con mis palabras, que es uno de los tips que también daré para poder llegar a la aplicación como tal. Tengo que seguir en línea, cierta forma, este nivel jerárquico de estos procesos, porque es una secuencia lógica, básicamente. Y también de nivel de complejización. Me cuesta muchísimo esa palabra. Pero bueno, tal como ya Marcos y Claudia ya han hablado sobre importantes procesos que son el conocer y comprender, espero que también puedan comentar en el chat del live algunas preguntas que tengan hacia nosotros, experiencias propias también de sus compañeros, amigos, etcétera, están abiertos ahí a que puedan comentar en nuestro chat. Bueno, que básicamente mis compañeros acaban de hablar respecto a dos procesos súper importantes respecto al aprendizaje, que se relacionan estrechamente, si no bien uno podría decir si comprender es lo mismo que conocer. Bueno, no, tienen ciertas diferencias, pero están estrechamente unidos y en función de aquello viene la aplicación, que es un proceso un poco más complejo, que era como tal decía, si tú no comprendes o no conoces bien cierto concepto, no vas a llegar a la aplicación, te va a costar. Entonces, por aquello, a continuación daré algunas recomendaciones, tips que pueden ser quizás básicos, pero muy útiles tal vez para ustedes que nos están viendo en estos momentos. El primero sería la práctica constante de tus conocimientos, o sea, el transformar tus conocimientos a habilidades se da mediante la práctica. Todos han escuchado el típico dicho de la práctica hace el maestro, ¿cierto? Entonces, esto le da función a que la información por sí sola no sirve de nada si no lo aplicas, si no lo practicas. Entonces, por ejemplo, si una persona aficionada a la cocina lee un recetario gigante, si no practica, si no está preparada para llevar a cabo este recetario, no va a poder hacer ninguno de esos platos. Si no practica, si no ve, no sé, la consistencia, el sabor, la textura, entre otros factores de la cocina como tal, no le va a funcionar a la primera, claramente. Por eso debe aplicar lo leído, procesar cómo se debe preparar, ver las porciones, las medidas, etcétera. Y también ligado a lo académico podría ser el ejemplo de que un estudiante de Derecho que lea un libro gigante o extenso sobre su carrera, y esto no lo preparará lo suficiente para que pueda defender un caso, sino que previo a esto debe practicar las veces que sean necesarias para poder llevar a cabo la aplicación de estos contenidos. También como otro tip, tenía en mente el tema de poner metas a corto y mediano plazo o también largo plazo, o sea, ponerse ciertas metas personales que sean realistas, acorde a sus tiempos, a sus funciones, a sus dificultades, por así decirlo, en el tema académico, y que una habilidad no se aprende hasta que se practica, tal cual como lo mencioné anteriormente. La práctica es lo que lleva al éxito, básicamente. Para asegurar que te enseñaron tal cosa y que tú lo conoces, te vas a dar cuenta tú mismo en ya, me voy a poner como meta, no sé, de aquí al viernes haberme aprendido tal teoría, tal función, tal concepto, tal modelo, ya, esa es mi meta. Si lo logré, bacán, logré aprender tal contenido y no tengo que volver a repasarlo, pero siempre seguir aplicándolo. Entonces, por ejemplo, yo pongo acá el hecho de que puedas generar una instancia entre tus amigos, entre tu familia, y poder comentar lo que tú has aprendido, poder interactuar con ellos, participación, que te realicen ciertas preguntas y tú mismo te pones o te mides en cuanto a tu conocimiento. Saber si eres capaz de responder las preguntas que te hacen o en modo de juego, interactuar con un grupo que ¿cómo se llama? Que sientas confianza. Eso también sería como un tip importante. Y también lo importante sería llevar registro de todos estos logros que vas teniendo con el tiempo. O sea, te vas dando cuenta tú mismo que tu logro avanza, básicamente, que no estás estancado, que te propones tal fecha terminar, no sé, cierto contenido, ya, lo logras, genial, un ticket, vas progresando. También eso es bueno, reconocer tus propios progresos, tus avances, tu línea de avance como tal. El tercer tip... Disculpa si ¿sí? te interrumpo, Obvio. Karina.
Que de hecho el tema de que uno vaya como anotando y teniendo ser consciente de los logros que va logrando a partir de las cosas que va aprendiendo es súper importante. Es un tema que muchas personas no le dan la importancia que se lo merece. Y justamente es como una manera de tú también ir premiándote y de ir dándote cuenta que realmente sí estás aprendiendo. Pero nosotros no necesariamente, o sea, no siempre nos damos como ese espacio de darnos a conocer de que cuál es nuestro proceso de aprendizaje y nuestro proceso de cómo nosotros, como bien decías tú, de cómo vamos aplicando las cosas que vamos conociendo o que vamos como comprendiendo y que vamos como manejando con el tiempo. Y de verdad es un tema que es súper importante que no siempre se le da la importancia que debería tener. Eso. Uno siempre por lo general lo limita a la evaluación. El hecho Claro. de decir, ya, yo aprendí Mm, porque me fue bien en la prueba, o yo aprendí porque pude contestar todas las preguntas, o te mide una nota, la típica. Pero al fin y al Sí, cabo, cuando terminas, es como que ni siquiera te acuerdas de lo que consistió la prueba, ¿no? Eso es muy típico, es muy de estudiante, de, ya sea de media, básica, incluso universitario, en donde estudias para rendir, más que para generar tu propio conocimiento. Entonces, eso es, yo creo que es muy como de rendir para que te vaya bien, pero no para obtener un nuevo conocimiento como tal. Yo creo que eso igual es súper importante y también se basa en lo que decía el Marcos, llevar tu registro propio y reconocer tus propios logros. El saber, soy consciente de que estoy aprendiendo, cómo estoy aprendiendo, también muy ligado a las técnicas de estudio, qué es lo que te mm, facilita para aprender. Algunos son visuales, auditivos, mapas conceptuales, colores, etcétera, y es ir comparando a tu propio nivel, no con otros compañeros, no con otros amigos, sino que a tu propio ritmo. Es igual, es súper claro. importante mencionarlo. De hecho, dejo te interrumpir de nuevo. También, sí, Que sigue nomás, sí, eso acaban de estamos escribir para eso. en los comentarios que mandaron un saludo del Denis ahí al Marco y al Claudio, colega Claudio. También un saludo para ti, Denis. Ya, ahora sí, aguante, continuando más. Sí, no hay problema, hay instancia para todo acá. Claro. Bueno, más que nada como tercera recomendación vendría siendo el desarrollar tu habilidad de pensamiento crítico, que también se mencionaba arribita con Claudio. El hecho de ser capaz de identificar y pensar de manera lógica un problema, o sea, de manera objetiva, también es una habilidad súper importante para llevar a cabo la aplicación. El tema de pensar críticamente si las cosas se ven con claridad o no, ser objetivo, ser realista, vuelvo a mencionar, en cuanto a tus propios conocimientos, a tu propio plan de avance. El mm, pensamiento crítico es esencial para la innovación, para la mejora, la creatividad. Son términos que quizás deberíamos ya tener inculcados como estudiantes, pero la verdad es que no es así. No a todos se les facilita ser creativos, no todos tienen imaginación, por así decirlo. Entonces, pueden ser también constructos que se vayan construyendo con el tiempo y que se vayan poniendo en práctica, tal vez con los mismos conocimientos que uno va adquiriendo. Por ejemplo, algunos aplican sus conocimientos mediante pruebas que realizan ellos mismos, otros pueden aplicar la materia mediante la enseñanza a su compañero. Es igual, es una técnica de aprendizaje o de aplicación en donde tú te mides si es que estás aprendiendo o no mediante a que otro le quede claro lo que tú explicas, ujú, como muy profesor. La técnica muy de profesor aquí, quizás el Marcos me entiende más, la idea de que tus ideas las proyectes de tal manera que otro también la pueda entender, no solo tú, mm, sino que el hecho de que a otro le quede claro, ya, eso significa que quizás sí lo aprendiste de buena manera, porque eres capaz de poder explicarlo a otra persona. Entonces yo creo que es como una técnica crucial en cuanto al aprendizaje. Es muy, muy de profesor en realidad, pero es algo que vamos imitando, que he estado a lo largo de la vida los profesores, obviamente. De hecho, respecto a esa misma técnica, yo puedo decir de experiencia personal que he aprendido mucho más desde que empecé a hacer como clases particulares que desde que estaba estudiando en el colegio o en la universidad. Y es porque yo, por ejemplo, me di cuenta que soy una persona muy pragmática. Necesito como no solamente el hecho de leer un libro, sino necesito aplicarlo, necesito explicarlo, comentarlo con alguien. Y eso es una técnica bastante buena para aprender porque, y de hecho es justamente lo que te hace ser como parte de un profesor porque tienes que, como profesor, tengo que saber cómo explicar una cosa de mil maneras posibles y tratar de llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Y
De repente, no sé, hay clases donde los mismos profes se dan la tarea de estar como media hora explicándole a un niño que no entiende un concepto y tienen que volver a hacerlo y volver a hacerlo y es como estás trazando quizás los conceptos generales solamente para que ese estudiante aprenda o entienda lo que tú quieres llegar a hacer. Pero Sí. es una parte de cómo uno tiene que saber también el cómo adaptar esos conocimientos para que todos puedan aprender. Mm, Entonces, sí, eso es Claro. como lo bastante importante de eso. Ujú. sí, aguante la Aquí en el, docencia ahí, como el sí, arte de los totalmente, ejemplos. Sí. La totalmente. docencia en ese sentido es esencial para poder, sino como, bueno, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, cómo dar a entender algo abstracto, una forma, Claro, un color. ¿Cómo explico un color? ¿Cómo conozco de- un color? ¿Cómo claro. aplico De hecho, aquí, una combinación de colores, por ejemplo? ¿Cómo? Y ahí la claro. docencia, que Marco en este caso, tiene que manejar ese arte, pero finísimamente, a la perfección, para poder entregarlo. De Exacto. hecho, aquí nos Y pusieron también, una pregunta exacto. Sí, dentro del léela chat, tú nomás, Marcos. ya, que dice, ¿y poder explicar con tus propias palabras sirve para comprender o aplicar? Totalmente. Precisamente era el cuarto tip, que es explicar con tus propias palabras lo que entendiste. O sea, no literal, como de cierta forma, muy vulgarmente, como vomitar lo que lees, así se dice, sino que con tu Sí. propio proceso mental puedas elaborar cierta definición y tú explicarlo con tus palabras. Eso significa que aprendiste, eso significa que hay un nivel de conocimiento en el cual puedes manejar el término a la perfección como a ti te acomoda. Yo digo como muy parafraseo, pero que al fin y al cabo es como el chamullar, como uno coloquialmente lo dice, pero es lo que tú aprendes. O sea, ¿de qué te sirve memorizar tal cual ciertos conceptos y todo si no entiendes a qué se refiere? Es mejor poder elaborar el proceso, conocer, comprender y llegar a la práctica mediante el hecho de poder explicarlo con tus propias palabras. Eso es Mm, un ejemplo clarísimo de que si no puedes explicarlos con tus propias palabras, entonces tienes que volver atrás y al proceso de comprender ya, qué es lo que me falta entender bien, qué no estoy entendiendo, qué se me pasó por alto, que no soy capaz de que si me preguntan alguna, no sé, teoría, ley, etcétera, no lo puedo explicar con mis propias palabras. Obvio, hay unas cosas que son muy tajantes, no sé, código penal, es muy tajante que tal cual lo tienes que decir, porque es ley. Es diferente Claro, a algún concepto más práctico. Pero obviamente el explicar con tus propias palabras sí que sirve, sí que ayuda y es como de los tips más grandes que recomiendo que hagan para mm, poner en práctica la aplicación de lo aprendido. sí. Ahí me gustaría hacer un comentario igual respecto a lo que tú dijiste y que tiene que ver con un poco el momento en el que estamos, ¿no? Que estamos como ya saliendo del confinamiento, volviendo bueno, no sé si vamos a volver al auto todavía, pero por lo menos nos estamos encontrando con la gente que hace mucho tiempo no veíamos. Y una de las cosas que tú dijiste es poder compartirlo, ¿no? Compartir lo que estamos estudiando, compartir lo que estamos sabiendo, lo que estamos conociendo, lo que estamos comprendiendo, para poder aplicarlo en algún momento. Me parece esencial usarlo como herramienta, ¿no? Empecemos a conversar entre compañeras y compañeros sin vergüenza, si estamos en la misma en el fondo, todos y todas estamos aprendiendo y comprendiendo cosas. Entonces me parece como súper bueno poder aprovechar esos espacios en que nos estamos volviendo a encontrar para poder compartir lo que sabemos, compartir lo que conocemos y de repente ni siquiera hablo de la academia también, eh, compartir lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos provoca volver a encontrarnos, volver a salir a la calle, volver a la U. Eh, claro. sí, sí, me parece súper interesante ese ejercicio, poder compartirlo y aprovechar esos espacios para poder compartirlo, ¿no? Esos espacios de Claro, no encuentro que se están solamente, abriendo. ujú, sí, no solamente Pero, a ver, limitarte a lo académico, sino que también a tus emociones, como tú bien claro, dices, a lo que te provoca el poder volver a la universidad, el hecho de que hemos estado mucho tiempo en casa y vas a ver a tus compañeros por primera vez, que son el caso de primer y segundo año, o sea, no sé si ellos ya están de manera híbrida, no sé la situación de todas las carreras, pero que se vean, se encuentren por primera vez, se conozcan más que la voz de,
de Zoom como que están hablando o opinando, ya, yo sé que él es Claudio porque le reconozco la voz, pero nunca se han visto en persona, o sea, algunos yo creo que con suerte prenden la cámara, entonces es una instancia nueva, ahí ya va como, wow, es él, es como que eres mi compañero, son instancias que están todas en la misma, pues. El hecho de poder conocerse en un contexto universitario, después post pandemia de cierta forma, pero claro, compartir los sentimientos, emociones, pensamientos es crucial. De hecho, ahora nos pusieron otra pregunta. Claro, nos pusieron otra pregunta que dice, ¿cómo identifico que lo que comprendí con mis propias palabras es correcto? Está compleja la pregunta, pero no es tan difícil de responder. Sí. Suena difícil, pero no es difícil de responder. Yo lo digo porque podría decirse como respuesta para esta pregunta, cómo nosotros identificamos lo que comprendí con mis propias palabras y que eso aparte sea correcto, tiene mucha relación, tiene mucho que ver con cuando nosotros hacemos relaciones en cuanto a las cosas que aprendemos. Vamos al ejemplo que dio Claudio de la pieza, que encuentro un ejemplo bastante bueno. La pieza y la célula. Entonces, nosotros hacemos... Claro, estoy pegado con la célula. Todo el día pegado con la célula. No, después voy a estar en la enseñanza media también pegado con la célula. Entonces, volvemos al tema de la célula, ¿ya? Esa es la célula con su pared celular que se encuentra alrededor, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros interrelacionamos o cómo explicamos que esto existe de una manera? Tomando en cuenta la pieza, tenemos aquí nosotros una pieza donde podemos ver las paredes, podemos ver el mueble de acá. Digamos que este mueble también es, no sé, el núcleo, o un retículo endoplasmático, puede ser rugoso, el liso, o puede ser el aparato de Golgi también. Aquí me voy con este tema. El hecho de que nosotros podamos hacer una relación y que esa relación tenga sentido con el concepto en sí, hace notar que lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nosotros estamos aplicando con nuestras palabras es correcto. Porque estamos aplicando un término que podemos verlo, no sé, de manera literal, y llevarlo a un concepto un poco más abstracto, pero que sí tiene sentido con el hecho en sí de lo que significa hacer ese concepto de manera literal. Entonces, ¿tenemos unas paredes? Sí, tenemos las paredes que nosotros podemos ver aquí alrededor de la pieza. Tenemos los organelos, que vienen a ser, por ejemplo, no sé, una estructura que tiene una función completamente distinta, que está dentro de una estructura más grande, que puede ser el mueble. El mueble en este caso sirve para guardar cosas adentro. Y ese puede ser, por ejemplo, el aparato de Golgi, que podemos poner cosas acá adentro y, digamos, el aparato de Golgi acá adentro las degrada, por dar un ejemplo. Entonces, ese es como nosotros vamos aplicando los contenidos y vamos como transformando un concepto que está literal y que nosotros podemos verlo acá en el libro a algo más cercano a la realidad. Que al final estamos hablando de que es una estructura grande, cubierta por paredes, que presenta otras estructuras adentro, que también cumplen otras funciones. Como puede ser también el mueble, que es un mueble dentro de una pieza, que su función es guardar cosas adentro. Entonces, eso es como nosotros podemos evidenciar que las cosas que nosotros aprendemos de manera literal o como nosotros vamos explicando nuestras palabras, las vamos a dar a conocer que sí está correcto el concepto. Sí, entonces, a mí me gustaría añadir... Claro. Perdón, ¿sí? No, sigue nomás. Vale. Añadir que, claro, tú mencionas la relación, por un lado, y también puedes establecer parámetros, ¿no? Es decir, si lo que tú quieres comprender o lo que estás estudiando tiene ciertas características, puedes definir, ¿no? A priori, cuáles son esas características, qué sé yo, característica A, característica B y característica C. Todas esas características van a estar definidas de una forma, ¿no? En el texto, o como las dijo el profe, qué sé yo. Entonces tú, al momento de estudiarlo, con tus propias palabras, vas a ver que puedes, con tus propias palabras, describir esas características. Quiero decir que te establezcas, por un lado, las relaciones que dice Marco, ¿no? Y también que veas cuáles son las características de lo que estás estudiando, para que después puedas llegar con tus propias palabras a esas mismas características. Y así vas a saber que lo que tú estás estudiando, que te lo estás explicando con tus propias palabras, cumple con esos criterios o características que necesitas saber para manejar el tema que estás tratando de estudiar. Claro, entonces, por un lado, relacionar, y por otro lado, caracterizar un poco lo que está
lo que estás estudiando. Exacto, así mismo. Y bueno, para ya ir finalizando, porque ya está llegándose la hora, no sé en qué momento, pero para finalizar, quisiera hacer alusión a que estos tres procesos no se deben aislar, tal como mencioné al inicio, más bien son utilizados en conjunto, aunque si bien tienen cierta jerarquía en cuanto a su complejidad, se adecúan a ciertos niveles, pero no obstante deben estar estrechamente como interrelacionados el uno con el otro, para llevar a cabo el aprendizaje esperado. Entonces, bueno, más que nada llegar al cierre de esta actividad, en lo cual doy paso a Marcos. Que yo recibo el paso, ya. Entonces, en breve resumen de todo lo que comentamos anteriormente, que al final todo esto que evidenciamos es un proceso que inicia a partir de nuestro sentido, de cómo nosotros sentimos el mundo que nos rodea, y vamos generando una conciencia y también un conocimiento a partir de las cosas que nosotros vamos adquiriendo a través de los sentidos. Y este proceso, bueno, comienza de esa manera, comienza a través de la curiosidad de los niños, especialmente cuando empiezan a comprender, a conocer las cosas que los rodean, a saber que, por ejemplo, no solamente, como decía el tema de la plasticina no es solamente esta cosa rara que nosotros usamos, sino también podemos saber que con ella podemos crear distintas formas, por ejemplo, puede ser como un dinosaurio, que podemos ver acá, y que ella también presenta una, sí, es, Tío Dino se llama él, un saludo para el Tío Dino. Y que aparte presenta distinta consistencia, presenta quizás un tipo de sabor, presenta también una funcionalidad que va más allá solamente de estar apretándola y quizás para quitar el estrés. Entonces, podemos generar obras de arte, quizás generar una familia para Tío Dino también puede ser. Y con esas cosas nosotros vamos atravesando cosas, igual que también cuando nosotros empezamos a dibujar, o empezamos a también que ya comprendemos un concepto y ese concepto lo transformamos en otra cosa. Como mismos hablábamos antes de, por ejemplo, cuando sabemos de algo y empezamos a aplicar esos conocimientos para luego dar a conocer que nosotros sabemos algo, no solamente dejando las cosas de manera literal, sino aplicando y utilizando las distintas estrategias que comentó Krishna hace poco, que fue cómo aplicar las cosas con tus propias palabras, identificando tus logros, tus avances, y poco a poco generar como esos nuevos conocimientos que a nosotros nos enriquecen como personas, nos enriquecen muchísimo. Y con eso yo quiero también dejar la invitación a todos también aquí de, de estar siempre aprendiendo y conociendo cosas nuevas, teniendo nuevas experiencias para más adelante poder seguir creciendo como persona. Y con eso entonces cerramos el live de hoy día. No sé si Krishna Bueno, y Claudio quieren comentar alguna cosa más. aquí había un último mensajito que se pasó, que aplicando ¿Ya? también es una manera de saber si lo que comprendo es correcto. Un buen ejemplo para entender estos niveles de aprendizaje. Así que muchas gracias ahí al mensajito. Pero Sí. bueno, ojo, más que nada es agradecer a todos los que estuvieron, se iban, entraban, llegaban, así que muy bueno por ese dinamismo, esos saludos también que hubieron, principalmente a los fans del Marco, pero agradezco, también los invito a que estén atentos a nuestros Instagram, paula.aes y ulspase, que interactúen con nosotros, que en otras instancias también participen, comenten, pregunten, y eso. Muchas gracias por vernos. Difundan, Respondan, están invitados a ser difundan parte Exactamente. nuestro. también de este nuevo conjunto y esta Sí. nueva comunidad también, así que nos tenemos viendo una próxima oportunidad. Sí, que estén muy bien. Muchas gracias.